Cerramos los ojitos si necesitamos hacer una respiración un poco más profunda. Y vamos dejando que la respiración vaya surgiendo de manera natural. Y simplemente observamos cómo estamos en este momento. Observamos cómo está nuestra mente, si está más agitada o menos agitada. Tomamos conciencia de qué emoción siento en este momento. Me pregunto, ¿qué siento en este momento? Si me cuesta trabajo identificar la emoción, quizás simplemente observar si lo que siento es una emoción que me agrada, una emoción que me desagrada o una emoción neutra. Y ahora llevo la atención al cuerpo y trato de observar en qué parte del cuerpo siento la emoción. Si hay alguna parte del cuerpo que haya más tensión o contracción, o si es una emoción que me agrada, si hay alguna zona del cuerpo donde haya mayor relajación. Y ahora llevo la atención a la respiración en el abdomen, tratando de percibir simplemente el ligero movimiento de la respiración en el abdomen. No necesito cambiar nada. No necesito sentirme de ninguna manera en concreto. Simplemente trato de percibir ese movimiento. Y ahora vamos abriendo los ojos suavemente. Bueno, pues vamos a empezar. Me voy a presentar porque muchos de vosotros me conocéis, otros venís por referencia de amigos, por las redes sociales. Y bueno, simplemente comentaros que independientemente de que me dedique bueno, soy psicóloga e instructora de mindfulness y me dedico a acompañar a personas con la gestión del estrés, de la ansiedad, pero para mí lo más importante y lo que me trae un poquito a trabajar este tema ha sido mi experiencia con la ansiedad, ¿no? Yo desde muy jovencita he sufrido crisis de ansiedad. Las primeras fueron más fuertes en la universidad, pero cuando empecé a indagar un poquito sobre este tema, pues me di cuenta que desde pequeñita había sentido, ¿no?, esa agitación y esa ansiedad, ¿no? Y entonces pues empecé un poquito en la búsqueda de eso, de encontrar herramientas que me ayudaran pues, a vivir eso que yo sentía, ¿no?, que además iba como por rachas, por época, vivirlo con menos sufrimiento y con menos malestar. Entonces, por eso, ¿no?, empecé a indagar y una de las herramientas que para mí ha sido fundamental ha sido la práctica de mindfulness, ¿no? Por eso es lo que más disfruto, el trabajo en grupo, el poder hacer los entrenamientos de 8 semanas y los grupos de práctica semanal. Y la intención con este taller es hacer como un entrenamiento previo,
porque una de las cosas con las que me estoy encontrando ahora mismo, ¿no? Y también estamos en una situación un poquito más complicada, es que los niveles de ansiedad y de estrés están disparados ahora, ¿no? Estamos en una situación bastante más complicada y ahora mismo los niveles de ansiedad y de estrés pues se han disparado, ¿no? Personas que a lo mejor nunca habían sentido ansiedad o habían sentido un poquito pues el estrés normal, ahora pues como que se sienten desbordados y vienen, por ejemplo, buscando mindfulness, pero yo siento que habría que hacer un trabajito previo, ¿no? Porque con la práctica de mindfulness, cuando hacemos los entrenamientos de 8 semanas, pues tenemos que estar a lo mejor haciendo prácticas de 30 minutos y cuando tenemos los niveles de ansiedad muy altos es muy difícil ponernos ahí en estar sosteniendo 30 minutos de práctica, ¿no? Entonces quería un poquito pues explicar cómo funciona en nosotros el estrés y la ansiedad y empezar a daros algunas herramientas para que de aquí a que empecemos el curso de mindfulness que muchos de vosotros pues habéis apuntado ya en enero, que vayáis practicando esto, ¿no? También con la idea de que en diciembre haremos otro pequeño taller donde evaluaremos un poquito el trabajo que habéis hecho este mes con las prácticas que hagamos de respiración y veremos otras cositas nuevas. ¿Vale? Si os parece y si os van surgiendo dudas, pues al final la podéis ir comentando, ¿vale? O si alguien por lo que sea tiene alguna duda y quiere poner el micrófono, pues lo pone. Bueno, no he querido poner el PowerPoint porque si no ocupa toda la pantalla y no me veis. Y entonces pues me he hecho mi esquemita de mi super pizarra. Y para que veamos un poquito, ¿no? El objetivo de la charla de hoy, hablamos de técnicas de relajación. Y fijaos que cuando hablo de relajación, hablo de poder trabajar activando el modo calma, ¿vale? Es un modo en el que nuestro cuerpo entra en un estado de mayor calma y relajación, y no solamente de calma y relajación del cuerpo, sino que a nivel incluso de como que mi organismo se prepara para repararse a sí mismo, ¿no? Como que se recupera. Cuando estamos en ese estado de relajación y de calma, es como que nuestro cuerpo trabaja para reparar pues el desgaste pues, que haya tenido durante el día, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquito para ver qué herramientas nos pueden servir para activar ese modo calma. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que más nos desborda es que estamos como en el modo alarma, que sería un poquito en el que se activa cuando tenemos estrés y ansiedad, que sería la activación del modo alarma, en el que nuestro cuerpo entra en un estado de lucha y huida. Bueno, ahí veo a María. Buena María, bienvenida. Bueno, pues para que veamos un poquito los conceptos que me gustaría a mí que quedaran claros hoy, vamos a empezar hablando del estrés. Y me interesa un poquito que entendamos cómo funciona el estrés en nosotros para ver cuál es el trabajo que tenemos que hacer para estar en atención e ir gestionándolo de una manera más sana para nosotros. La palabra estrés está como muy en nuestro vocabulario, ¿no? Cuando hablamos con los amigos, con la familia, estamos siempre, ¿no? Pues estoy muy estresada, el estrés en el trabajo, pues el estrés con los horarios, el estrés pues con las tareas de la casa, con llevar y traer las extraescolares, ¿no? Ahora mismo es un poco locura todo, ¿no? Con el tema de los horarios. Tienes que tener cuidado con los micros, eso, que se silencian. Vale. Es como que estamos como acostumbrados a vivir en ese nivel de estrés, ¿de acuerdo? En la rutina nuestra del día a día. Es como lo que hablamos en la práctica de mindfulness, que empezamos a hablar del piloto automático. Nos hemos habituado, vivimos en una sociedad en la que estamos en el continuo hacer constantemente, y además no solo eso, sino que con la sensación de que en el hacer nos sentimos como productivos, nos sentimos bien, pensamos que somos pues, buenos profesionales cuantas más tareas hagamos a la vez, somos mejores madres, mejores padres, ¿no? Mejores profesionales, amas de casa, o sea, porque lo llevamos todos para adelante. Es como esa sensación de que cuanto más cosas hago, más eficiente soy. Y esa sensación de no hacer incluso nos produce malestar. Por lo tanto, estamos como siempre en piloto automático y como que esa sensación de estrés general es como, bueno, pues algo a lo que estamos acostumbrados.
¿Qué pasa? Que aquí sí habría, ¿no?, que entender esa diferencia entre los conceptos de la carga que me voy echando encima de todas esas tareas que tenemos diariamente, y la resistencia sería esa capacidad que tengo yo para responder a toda esa carga que me va llegando en el día a día. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentos para que esté más o menos balanceado. El estrés no es malo, el estrés, un estrés sano es ese, ¿no?, esa activación que a mí me mantiene pues motivada. Muchas veces, ¿no?, que a veces sentimos que con ese puntito de estrés trabajamos pues de una manera más efectiva, ¿no?, como que nos concentramos más. El problema está cuando yo siento que esa demanda de cosas que tengo que hacer es más grande de lo que yo siento que puedo sostener, ¿no? O sea, que no tengo esa capacidad para, no tengo recursos para abordar esa cantidad de tareas, de estresores que tengo en mi día a día, ¿no? Y ahí es donde se produce ese desbalance que empieza a convertirse en un estrés que no es saludable y empieza a afectarnos a nuestra salud, tanto física como emocional, ¿no? Entonces, aquí es donde es súper importante que entendamos que ahí somos nosotros los que tenemos que aprender a regularnos. Es decir, que no hay una cantidad para todo el mundo igual en relación a lo que podemos sostener o no sostener, sino que nosotros tenemos que aprender a estar muy atentos a nosotros, aprender a escucharnos para valorar cuándo tenemos que empezar pues, a soltar tareas, a delegar, a descansar, a dar al cuerpo ese descanso que necesita para no sobrecargarlo, ¿no? Es importante entender también, no solamente el poder ser consciente de ese equilibrio entre la cantidad de carga que tengo en mi vida y la capacidad que tengo para afrontar esa carga, sino también el concepto, ¿no?, que a mí me gustaría que nos quedara claro y que en este mes de aquí a que nos volvamos a ver, pues vayáis entendiendo, ¿no?, es el concepto de cuerpo y mente. Cuerpo y mente, nosotros siempre lo hemos entendido como cosas separadas, ¿no? Es como que incluso cuando vamos en piloto automático, nuestra mente va por un lado, nuestro cuerpo va por otro. Es como si viviéramos en nuestra mente olvidándonos del cuerpo. Incluso cuando a veces preguntamos, ¿dónde sienten la emoción en el cuerpo?, ¿no? Hay personas que ni siquiera tienen esa capacidad de conectar con la emoción en el cuerpo, ¿no? Como que sentimos que están muy, muy separados. ¿Y por qué tenemos esa concepción de la separación? Pues al final, ¿no?, nos viene incluso de esa visión del racionalismo de Descartes, donde la mente era lo más importante y el cuerpo pues no se consideraba ni siquiera inteligente, ¿no? Era un mero envase donde la mente estaba y simplemente había que cuidarlo físicamente para que nos durase, pero no se entendía que el cuerpo realmente nos da muchísima información y hay inteligencia también en nuestro cuerpo. Entonces, los últimos, por ejemplo, a mí me apasiona mucho, aconsejo que veáis, muchos de vosotros ya os he pasado algún enlace, de Nazaret Castellanos, es una neurocientífica que trabaja mucho, ¿no?, sobre este tema y te da esa visión científica, ¿no? Y te explica un poquito cómo ahora ya la neurociencia va por la línea de unir mente y cuerpo. Ya está demostrado que el cerebro y el corazón, pues hay conexión, ¿no?, entre cerebro y corazón y entre intestino y cerebro. Y como que todos los estudios van en esa unión, ¿no?, de la mente y el cuerpo. Por eso es tan importante aprender a escuchar nuestro cuerpo. Cuando muchas veces, ¿no?, en los cursos hablamos de aprender a dejarnos sentir, no tanto a pensar sobre las cosas, sino a preguntarle a mi cuerpo cómo estoy. No le pregunto a mi mente, sino si le pregunto al cuerpo, el cuerpo muchas veces me contesta con síntomas, ¿no?, con sensaciones. Puedo preguntarle a mi cuerpo si está más sobrecargado o menos sobrecargado. Entonces, el poder entender este concepto de mente y cuerpo como algo que está unido, que están relacionados y que vamos a trabajar tanto con la mente como con el cuerpo a la hora de poder encontrar ese balance, ¿vale?, esa tranquilidad en nuestra vida.
Y además, ¿no? No solamente, o sea, lo podemos ver en esa relación entre mente y cuerpo, cuántas veces no nos han dado una noticia a lo mejor un poco más fuerte emocionalmente y de repente se nos coge en el estómago un pellizco, se nos descompone el estómago, o sea, de manera muy directa la parte de nuestra mente, de esa percepción de lo que vivimos como algo amenazante o desagradable, tiene un efecto directo en nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, para nuestra salud mental, emocional y física, el aprender a escuchar el cuerpo es fundamental y es una de las cosas pues, que hacemos a través de la práctica de mindfulness, ¿no? Fijaros, y también hablar un poquito de, no solo, porque a veces incluso me llegan personas que dicen, no, pero yo no hago otra cosa diferente a lo que hacía antes. Yo sigo haciendo lo mismo, pero ahora es como que no puedo, me sobrepasa. Como esa sensación de que ahora todo, esa carga es mucho mayor de lo que antes a lo mejor me resultaba. Y ahí, bueno, Ángel no se ha podido conectar hoy, ¿no? Pero el otro día nos mandaba un vídeo en relación a este tema, ¿no? Y hablaba de un vídeo en el que habla de un vaso de agua, ¿no? Por ejemplo, si yo veo este vaso de agua y digo, bueno, yo siento que el peso de este vaso de agua, bueno, yo soy capaz de sostenerlo, tengo fuerza, ¿no? Me siento capaz de sostener este vaso de agua. Pero ¿qué pasa si yo este vaso de agua lo sostengo 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día entero? Ahí esa sensación de yo tener recursos para sostener esto, sentirme con recursos, de repente, pues quizá va cambiando. O sea, que aquí no solamente es esos estresores que yo tengo en mi vida, sino el mantenerlo a lo largo del tiempo. Muchas veces son situaciones y estresores que llevo mucho tiempo acumulando, pequeñas cosas que se van acumulando, y de repente es como, llega un momento en que es como esa gota que colma el vaso y de repente hay como una cascada de síntomas que se disparan de golpe, ¿no? De repente ya no solo síntomas físicos, por ejemplo, ¿no? Que aparecen, cómo somatizamos. Cada uno también somatiza de una manera en concreto, ya sea problemas de cuello, de espalda, dolores de cabeza, dolores digestivos. Si ya es algo mucho más intenso, pues pueden aparecer problemas de ansiedad, problemas de insomnio y muchas veces como que da la sensación de que aparece de golpe, ¿no? Es como dice, pero yo estaba bien y de repente han aparecido un montón de síntomas, no sé por qué tengo pensamientos que son recurrentes y desagradables que me generan mucho malestar. Es como que pensamos que los síntomas aparecen de golpe. Y es importante entender que, igual que si una persona sufre un infarto hoy, ayer el corazón no estaba sano, ni hace un mes el corazón estaba sano. Es decir, ha habido una progresión en esa enfermedad, ¿no? En ese deterioro del corazón. Pues igual nos pasa a nosotros cuando de repente se dispara pues una crisis de ansiedad, cuando se dispara pues el estrés de manera ¿no? a nivel físico, ¿no? Con síntomas físicos. Es decir, hay una serie de síntomas previos que pasamos por alto, porque como estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, estamos ahí en nuestra mente, no escuchamos el cuerpo y al final es como que aparece de golpe toda esa sintomatología, ¿no? Por eso es importante que entendamos que hay que hacer un trabajo de prevención. Cuando ya tengo los niveles altos, pues hay que trabajar para bajar ese nivel de ansiedad, ¿no? Y yo cuando enseño las herramientas, hay mucha gente que me dice, no, yo la uso cuando estoy mal, ¿no? Y yo siempre digo, pero si el objetivo es que podamos usar esas herramientas siempre para que no se vaya acumulando todo eso, que yo haga una gestión de mi estrés, de mi ansiedad, de ese balance entre las cargas que yo voy sintiendo que tengo y mi capacidad para afrontarlas. Para eso yo tengo que hacer un trabajo diario. Entonces, es como el poder concienciar a la gente de que esto no es algo puntual que tengo que trabajar solo en momentos en los que tengo malestar, sino que es tratar de incorporarlo como algo que me beneficia en mi vida, porque, bueno, porque pasan situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una situación de pandemia, una situación donde los estresores reales son muy grandes y muchos pues nos desbordan, ¿no? Entonces ahora a los nuestros habituales se incorpora pues un montón de noticias, personas que conocemos que lo están pasando mal y un montón de situaciones que hacen que todo eso se intensifique mucho más, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora sí que es un momento para cuidarnos más.
También es importante en el tema del cuerpo, con el estrés y la ansiedad, es que detectemos cuáles son nuestros puntos débiles. Es decir, no todos somatizamos de la misma manera. Por ejemplo, en mi caso, yo somatizo mucho con dolores de cabeza, ¿no? Es un poquito cuando yo tengo un nivel de estrés más alto de la cuenta, ¿no? Pues me da dolor de cabeza. Entonces, es importante que entendamos en esa idea de que el cuerpo es inteligente, que aprendamos a escuchar a qué me invita también, ¿no? ¿Qué me invita ese síntoma? Pues a mí me invita, en vez de tomarme una pastilla, quitarme el dolor de cabeza y seguir con el mismo ritmo, lo que hago es escuchar a mi cuerpo, preguntarme qué necesito, observar cómo estoy llevando mi vida, que quizá llevo una semana pues bastante complicada, y empezar a tomar decisiones para poder darle a mi cuerpo esa posibilidad de recuperarse, ¿vale? O sea, yo de repente siento dolor de cabeza, hay personas que somatizan con el estómago, hay personas que se contracturan la espalda de manera muy intensa, cada uno tiene que aprender a escuchar cuál es la parte del cuerpo en la que suele somatizar el estrés y la ansiedad para, de alguna manera, cuando aparecen esos síntomas, empezar a hacer un trabajo de tratar de balancear esa situación. Por lo tanto, yo cuando entro y escucho mi cuerpo y siento que estoy sobrecargada, pues quizá descanso más, me cuido la alimentación, quizá necesito hacer un poquito más de ejercicio, quizá tengo que delegar determinadas cosas o retrasarlas hasta que yo sienta que pues me encuentro en un estado un poquito más tranquilo y puedo abordar eso de otra manera. O sea, es importante que vayamos aprendiendo a observarnos para no ir acumulando, hasta que de repente aparece ya, si es a nivel físico, una enfermedad, o si es a nivel emocional, una crisis de ansiedad fuerte. ¿Vale? Bueno, importante, vamos a ver, bueno, espero, en relación a esto, ¿no? El que os quede claro esa idea de carga y resistencia de la balanza y tener la capacidad de observar cuando no está nivelada para poder darme ese descanso y esa atención que necesito, o con esas herramientas que vamos a aprender hoy para nivelarla un poquito, ¿no? Bien, pues vamos a ver un poquito qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestro sistema nervioso. Y a mí yo creo que es importante que esta parte la entendamos bien, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro sistema nervioso autónomo? Vamos a ver como dos partes. Por un lado estaría el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, que es el menos simpático, que no sé por qué lo han puesto ese nombre, porque en realidad es cuando se activa el sistema de alarma. Tenéis que pensar el sistema de alarma es realmente, o sea, es como si se le diera un botón al cerebro donde saltan todas las alarmas de nuestro organismo. ¿Por qué salta el sistema de alarma? Ante una amenaza. Es decir, cuando nosotros tenemos una amenaza, nuestro cerebro entiende que hay una amenaza, que nuestra vida está en peligro, aparece y se activa ese botón de alarma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una amenaza real, como por ejemplo que vamos a cruzar una calle y de repente vemos un camión que viene muy rápido, pues se activa ese sistema de alarma para que podamos dar un salto y cruzar rápido la carretera y que no nos pille, ¿vale? Ahí hay una amenaza real. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando el sistema de alarma se activa? ¿Por qué tenemos esos síntomas en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué enferma nuestro cuerpo? Porque cuando se activa el sistema de alarma, el cuerpo se prepara para correr, para huir de esa situación de peligro o para luchar. Entonces, por eso se producen esos cambios en el cuerpo. Mucha gente dice, es que de repente la respiración se acelera. ¿Por qué se acelera la respiración? Porque hace falta más oxígeno en sangre. ¿Por qué se acelera el corazón? Porque necesitamos que esa sangre bombee a las extremidades para poder correr o para poder huir. ¿De acuerdo? Silenciar. No se queda. Ya está. ¿No? Mucha gente se asusta con los síntomas físicos. De repente nota el corazón que le bombea, el hígado empieza a soltar más azúcar porque necesitamos mucha más energía para esa lucha o esa huida. Por eso se producen esos síntomas físicos, porque preparamos al cuerpo para correr o para luchar.
¿Qué pasa en nuestro sistema digestivo? Que no necesitamos la sangre en el estómago, ¿verdad? No necesitamos hacer la digestión, necesitamos huir del peligro. Por eso tenemos esa sintomatología a nivel de estómago y de digestión. Es como que la sangre, las arterias del estómago se achican y va menos sangre a la digestión para que vaya más sangre al resto del cuerpo. Y por eso poco a poco, ¿no? Si vamos en la contracción del estómago, poco a poco, si vamos viviendo en situación de estrés prolongada, se producen esas úlceras en el estómago, ¿vale? O sea, todo esa es la explicación física de por qué nuestro cuerpo tiene esos síntomas físicos que en realidad son normales. O sea, este sistema no es malo, este sistema a mí me salva la vida cuando hay un peligro. ¿Cuál es el problema? Que no solamente se activa cuando hay una amenaza real, sino que nuestra mente maravillosa, con esta capacidad de imaginar y de razonar, pues hace que nos imaginemos y anticipemos peligros que no son reales. Entonces, ¿qué pasa? Que con el modo de vida en el que nosotros vivimos, este sistema de alarma está continuamente activo, no solo ante peligros reales, sino ante peligros o amenazas que no son reales, ¿vale? Y aquí es donde es importante que aprendamos a desactivar. ¿Por qué desactivar? Fijaros, algo tan sencillo como un botón on-off. ¿Por qué? Porque cuando activamos el sistema simpático, lo que se activa es la parte del cerebro, la amígdala, que es la parte emocional, y realmente esa parte es como nuestra parte animal, ¿no? La parte prefrontal, ¿no? La parte de la corteza cerebral, que sería la parte más racional que no tienen los animales, que tenemos nosotros, esa capacidad de razonamiento, de imaginación, de creatividad, ¿no? Estaría en esa corteza, ¿no? Toda la parte prefrontal, y cuando se activa esta parte, se activa nuestra parte animal. Y la parte animal no entiende de razonamiento. No entiende de razonamiento. Es como, imaginaros, para que veáis cómo no entiende. Yo voy en mi coche, imaginaros, vais en el coche y de repente miráis vuestro cuenta kilómetros y va a velocidad perfecta. Tú dices, tengo que ir a 80, voy a 80, no hay problema. Pero si de repente yo veo por el retrovisor la luz de la alarma de la Guardia Civil, da igual que yo con mi mente racional diga, yo voy a velocidad, tengo todos mis papeles en orden, o sea, es como de una manera automática lo siento como una amenaza y se activa, me pongo nerviosa, me tenso, la respiración se corta, el corazón empieza a bombear porque ahí mi mente empieza, algo tendré mal, ¿no? Me van a pillar, es una amenaza, ¿qué me va a pasar? Me van a parar, es como que mi mente ahí se engancha a ese peligro imaginario y da igual que yo diga, ¿no? Esa parte racional es como que se nubla. Hay como cuando entramos en estrés y en ansiedad, es como si esa amígdala secuestra nuestra parte racional. Hay un secuestro emocional que me impide pensar con claridad y me impide razonar e ir tranquila sabiendo que yo llevo todos mis papeles. A mí, hasta que no pasa la Guardia Civil, me adelanta y veo que no es para mí, que pasa ese estresor, ¿no? Ese miedo, no me relajo, ¿no? Para que entendamos un poquito que cuando se activa esta parte, es como que se activa esa parte más animal que me secuestra y solo entiende de peligro, no peligro, ¿vale? Como, solo entiende como ese idioma mucho más básico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de darnos cuenta cuando estamos cuando se activa el simpático, ¿no? Es como darme cuenta que el simpático se ha activado y empezar a poner en práctica alguna herramienta para activar el parasimpático. El parasimpático sería el sistema calma, ¿de acuerdo? Ese sistema que nos lleva a sentirnos más relajados y no solo más relajados, sino que repara nuestro cuerpo. Los daños que haya podido hacer esta parte, ¿no? En el organismo, como que cuando conectamos con el parasimpático, como que todo se va regulando. ¿Por qué? Porque el problema está que como estamos tan habituados a este ritmo de vida, es como que nos pasamos casi todo el día con el simpático activo y por eso sufrimos, bueno, pues esas consecuencias a nivel físico, ¿no? A nivel de enfermedades, de contracturas, de cefaleas, de migrañas, ¿vale?
¿vale? Porque estamos siempre en este, y a largo plazo enfermedades más graves, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos... Bueno, antes de pasar a cómo activar el parasimpático, vamos a ver un poquito el tema de la ansiedad, que sería, a ver, el estrés es algo normal, ¿vale? Que nuestro cuerpo reacciona con esa respuesta de estrés ante esos estímulos amenazantes. Más o menos, cuando el estímulo se marcha, el cuerpo más o menos se equilibra, pero cuando eso es muy continuado en el tiempo, ¿no? Muy sostenido y con muchos estresores, se puede disparar el trastorno de ansiedad. Aquí ya hablaríamos de algo más complejo. Aquí hablaríamos ya de un cuadro donde no solamente estaría esa reacción fisiológica que después vuelve a su estado natural, sino que hay una serie de elementos que están influyendo de una manera más compleja, por lo que habría que hacer un trabajo más complejo, más profundo, ¿no? más concreto. Fijaros, los síntomas físicos de la ansiedad sí podríamos relacionarlos con los mismos del estrés a nivel físico. Aumenta el ritmo cardíaco, ¿vale? Porque al final la ansiedad también es una sensación constante de amenaza. Lo que pasa es que con la ansiedad es como que se instala en mi vida y es como si viviera mi vida con esa sensación de amenaza constante, como si tuviera que estar con la alerta, como si algo malo fuese a pasar, ¿no? La respiración entrecortada y acelerada, esa sensación de asfixia, la sensación de aturdimiento, de mareo, incluso náuseas, dolor de estómago. Ya hemos explicado un poquito por qué se produce esa respuesta, ¿no? en el estómago. Tensión muscular, rigidez, temblores, ¿no? Todo eso a nivel físico. Ya a nivel cognitivo, ¿no? A nivel cognitivo ya hay una sensación de miedo a perder el control, incluso, ¿no? Mucha gente se asusta, ¿no? Porque es como que de repente aparece la crisis de ansiedad, aparece así como de golpe de manera muy intrusiva, y a veces los síntomas que sentimos nos asustan, ¿no? Porque conectamos con miedos como muy intensos, miedo a enloquecer, miedo a la evaluación negativa de los demás, miedo muchas veces, ¿no? A esos pensamientos como pensamientos muy desagradables, imágenes desagradables que son recurrentes y que nos cuesta trabajo deshacernos de ellos. También una sensación de percepción de realidad, como si estuviera viviendo una película muchas veces, ¿no? Como si mi vida antes era de una manera y yo la veía de una manera, y ahora como que de repente es una sensación extraña, ¿no? Con esas situaciones de mi día a día, como que ya no las vivo de la misma manera. Tengo problemas de concentración, de distracción, dificultad para razonar, ¿vale? Todo esto a nivel cognitivo. A nivel, por ejemplo, de conducta, vemos que como que abarcan muchísimas más áreas, ¿no? ¿Cómo me siento a nivel de conducta? Pues, por ejemplo, tiendo a huyo de las situaciones que me generan malestar, me alejo de esas situaciones. También tendemos a buscar seguridad. Hay personas que es como esa sensación de conectar con mucha inseguridad y necesitan, ¿no? Pues bien, ¿no? Necesitan estar acompañados, necesitan pues estar conectados con personas o situaciones que le den esa seguridad, ¿no? La inquietud, la agitación, ¿no? Dificultad para hablar. Y a nivel afectivo también, ¿no? De los afectos, sentirse pues inseguro, asustado, tenso, ¿no? Impaciente, frustrado. Y hablamos ya de eso, ¿no? De que cuando hay un trastorno de ansiedad más alto, ya estamos hablando de, pues eso, estamos hablando de que hay ya se mantiene en el tiempo y como que mi capacidad para pensar se ve alterada, ¿no? O sea, que ya es una cosa como mucho más estable, que no es una cosa puntual de un día, de 2 días, de una semana, sino que ya incluso nuestra capacidad para valorar el peligro es como errónea, como que vemos el peligro donde no lo hay, ¿no? Como cualquier sensación que antes, cualquier situación que antes vivíamos con normalidad, ahora nos sobrepasa y la vivimos como una sensación de amenaza, ¿vale? También cuando el nivel de ansiedad es muy alto, hay un deterioro en el funcionamiento de nuestra vida. Es decir, no puedo trabajar de la misma manera, me cuesta trabajo, tengo dificultades para llevar las tareas de la casa o las tareas ¿no? normales, como que hay un deterioro en mi funcionalidad.
Después también es como que las falsas alarmas se refieren a que de repente como si estuviera en un estado de hipervigilancia y saltaran muy rápido las alarmas, ¿no? Como esa tolerancia a la hora de darle al botón y activarse el simpático, como que por cualquier cosita se activa. A ver, espera, silencio. Con cualquier pequeño detalle se activa, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la parte práctica, ¿vale? Sí que eso, ¿no? Quería un poquito que entendiéramos estos primeros conceptos antes de pasar a la parte de la práctica. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es que a través de las prácticas que vamos a hacer podamos desactivar ese modo alarma y activar el modo calma. Y cuanto más entrenemos en nuestro día a día, no tengo que usar la respiración solamente, estos ejercicios, cuando me siento muy ansioso, sino que yo trato de incorporar estos ejercicios en mi día a día para que sea más fácil mantenerme en ese modo calma y que sea más complicado que se active el... ¿Por qué? Porque cuando el modo calma está activado, el otro se desactiva. Nunca pueden estar los dos a la vez, ¿vale? Por lo tanto, si imaginaros, si mi cerebro, imaginaros que se ha activado, ¿no? El sistema de alarma y empiezo a agitarme, ¿no? Empieza a darme un estrés elevado y ansiedad. Si yo empiezo a practicar ejercicios de respiración y consigo que mi respiración, que estaba agitada, vaya bajando de intensidad y se vaya calmando, si mi cerebro, mi parte, mi amígdala, ¿no? Mi parte más animal que no es capaz de razonar, observa que mi cuerpo empieza a bajar el ritmo de la respiración, ¿qué entiende mi cerebro? Entiende que ya no hay peligro. Cuando mi respiración baja de velocidad, mi cerebro entiende, mi amígdala entiende, ah, vale, ya no hay peligro, venga, desactivo. Algo tan simple como eso. O sea, tenéis que pensar en modo de alarma peligro activo, vamos a convencer a nuestro cerebro a través de ejercicios como el de la respiración de que no hay peligro y que puede desactivarse. Por lo tanto, el ejercicio, ahora explicaremos, ¿no? Lo de la respiración, cuanto más lo practique en mi día a día, más fácil va a ser que me mantenga en ese estado del parasimpático, ¿no? De calma. Bien, antes de pasar a los ejercicios prácticos, sí que es importante, ¿no? en ese trabajo un poquito de ir protegiéndonos en cuanto a los hábitos que vamos teniendo en nuestro día a día, que y en ese concepto de que cuerpo y mente van relacionados, que podamos trabajar un poquito creando una serie de hábitos que nos protegen y sobre todo en este momento, ¿vale? Ahora mismo en la situación que estamos viviendo de un segundo medio confinamiento, donde, bueno, pues ¿no? Llevamos muchísimos meses ya con una situación complicada y ahora, ¿no? El primer confinamiento se vivió de una manera, pero ahora los síntomas de estrés y de ansiedad se han disparado en relación al primer confinamiento, ¿no? Porque, sobre todo por ese mantenerse en el tiempo, por esa sensación de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar. Por lo tanto, consejos que sería bueno que tuvierais en cuenta sería evitar estresores innecesarios en este momento. Es decir, ahora mismo vosotros tenéis que pensar que nada más encender la tele nos están llegando una cantidad de imágenes, noticias, noticias pues, dolorosas, desagradables, que son una realidad, pero que no nos benefician en nada. Y uno de los estudios que se han hecho en relación incluso al tema de la empatía, es que cuando se han hecho ya electroencefalogramas poniendo a una persona frente a otra, y cuando una persona está compartiendo contigo algo doloroso, cuando hablamos de empatía no hablamos solamente de esa capacidad que yo tengo para comprenderte y ponerme en tu lugar, no, es que se ha demostrado ya que los dos cerebros se sincronizan, o sea, es como si mi cerebro se convirtiera en el tuyo, o sea, hasta tal punto, no solamente de que yo te comprendo emocionalmente, te comprendo, ¿no? A nivel cognitivo, no, es que mi cerebro empieza a funcionar como el tuyo. Pues imaginaros el efecto que tiene
tiene estar continuamente viendo noticias de situaciones dolorosas, de muerte, de tragedias, el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Entonces, yo sé, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, hay que estar informado. Claro que hay que estar informado, pero no es necesario sobreinformarse, no es necesario estar expuesto a esa cantidad de estímulos que está demostrado ya que lo que ejercen en nosotros es un efecto muy negativo y que se mantiene, ¿no? Que no es que yo apago la tele y eso deja de tener efecto, sino que ese efecto, ese miedo, es más fácil que después, estando yo tranquilamente en la cama para dormir, pues de repente se dispare esas amenazas percibidas, ¿no? Y si pasa esto, y si pierdo el trabajo, y si le pasa a alguien, ¿no? De repente aparece ese disparador, ¡boom!, que activa la ansiedad y comienza a crear, ¿no? Esos síntomas. Por lo tanto, vamos a tratar un poquito de protegernos en cuanto a esa estimulación. También en protegernos un poquito de esas conversaciones, esos pensamientos, eso que cuento, ¿no? Como el ser consciente un poquito de la energía en la que estoy todo el día en relación a este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo os aconsejaría un poquito como que os protegieseis en ese sentido, ¿no? Sobre todo en esta situación. Súper importante también que influye en nuestro bienestar, el sueño. Es una de las cosas que se altera, ¿no? Con el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, vamos a cuidar esa salud en el sueño, ¿no? El tratar de dormir las 8 horas, el tratar de acostarnos temprano, el hacer ese ritual. Es como decir, a ver, yo en este momento tengo que cuidarme y parte, ¿no? Para la gestión del estrés y de la ansiedad, el gestionar mi propio sueño, ¿no? El que pueda dormir de manera adecuada, el que pueda descansar, es fundamental, porque además es durante el sueño el periodo en el que el cuerpo se recupera y nuestro cerebro también reprocesa toda la información del día, o sea que es fundamental. Cuantas menos horas de sueño tenga, más fácil va a ser que el estrés y la ansiedad se disparen. La alimentación y el ejercicio físico también, ¿no? El ejercicio físico, súper importante. Pensad también que cuando tenemos esa cantidad de energía por el estrés y la ansiedad, todo ese disparo interno que se produce, todo eso es energía que no sale, ¿no? O sea, si mi cuerpo se prepara para la lucha, para la huida, pero ni lucho ni huyo, ¿qué hago con todo ese, como digo yo, con todo ese bulli que tengo dentro? O sea, es que si yo no soy capaz de canalizar toda esa energía y sacarla y poder, ¿no? Pues al final se queda dentro y afecta más a mi cuerpo y no puedo dormir por la noche. Por lo tanto, es como dentro de ese trabajo, no solamente de ejercicios que podamos hacer de respiración, es importante el poder tener una rutina, ¿no? Que hagáis un poquito una evaluación de qué ejercicio estoy haciendo yo en mi día, ¿no? Caminar, pues cada uno el que pueda, ¿no? Pero es como poder soltar, ¿no? Poder soltar toda esa energía extra que tenemos interno. Bien, eso por un lado, ¿no? El tema de que podáis revisar un poquito esa parte. Después también otro tipo de ejercicios, que esto nos viene muchas veces bien para hacerlos incluso por la noche, cuando tengamos dificultad para dormir, son ejercicios de relajación a través de la visualización. Igual que tenemos una mente maravillosa que es capaz de imaginarse un infierno, es decir, yo puedo ser capaz de imaginarme situaciones terribles que pueden pasar y vivirlas como si estuvieran ocurriendo, bueno, pues esta mente también tiene la capacidad de usar esa imaginación pues para visualizar estados de relajación. Por lo tanto, a través de esos ejercicios de relajación podemos visualizar el ir relajando, el ir soltando las tensiones y son ejercicios muy buenos para hacer por la noche, ¿no? Entonces, bueno, este no lo vamos a hacer hoy porque no nos va a dar tiempo, pero sí que os lo mando, ¿no? Quien quiera recibir los audios, los ejercicios, pues os mando un ejercicio para hacer por la noche, bien antes de acostarnos, ¿no? Ponerlo para dormir, o bien muchas veces personas que se despiertan en mitad de la noche, en mitad de la noche como que parece que todo de repente se vuelve un problema, ¿no? Incluso ese detallito o esa tarea que tengo que resolver al día siguiente de repente se siente como muy, muy grave y ahí como que nos enredamos mentalmente y nos cuesta dormir, ¿no? Pues con este audio, con esta herramienta,
con esta visualización y esta relajación, pues nos ayuda un poquito a bajar al cuerpo y a poder volver a dormir, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir a la estrella de hoy. Fijaros, cualquiera que haya practicado yoga o meditación sabe la importancia de la respiración, ¿no? Si nos vamos a las tradiciones orientales, esto que os voy a contar, pues diría, eso lo sabemos nosotros hace mucho tiempo, pero ¿qué nos pasa a nosotros los occidentales? Que necesitamos evidencia científica, ¿no? Es como que, sí, muy bien, ellos llevan haciéndolo mucho tiempo, pero bueno, realmente, ¿cómo me demuestran a mí que esto es real, ¿no? Bueno, pues ya, no desde hace mucho, desde el 2016, ya se han hecho los primeros estudios científicos donde ya han demostrado los efectos de la respiración, ¿vale? Bueno, fijaros, lo que se ha demostrado no es cualquier tipo de respiración. Se ha demostrado que la respiración que tiene un efecto directo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo es la respiración lenta y nasal, ¿vale? Inspirar y expirar por la nariz. Y que es la que vamos a hacer ahora, y enlentecer la respiración. Fijaros, se ha demostrado ya que regula la amígdala y el hipocampo. O sea, la amígdala es esa parte del cerebro que se activa en el sistema alarma y que es muy difícil de modular. Y ya se ha demostrado que haciendo un entrenamiento de respiración lenta se consigue que haya una regulación de la amígdala. Fijaros, y no solo de la amígdala, que nos beneficia en la regulación emocional, sino del hipocampo, que está vinculado con la memoria. O sea, que ya se ha demostrado que la respiración es algo que nos viene bien incluso para, ¿no? Se está estudiando ahora mismo para todo el tema del Alzheimer y de la memoria, ¿no? O sea, que tiene muchos beneficios. Es como, como si tuviéramos nosotros una herramienta súper potente para autorregularnos, ¿no? Que es la respiración. Cuando hablamos de respiración lenta, hablamos de 6 respiraciones por minuto. ¿Quiere decir que todo el día tenemos que estar respirando a 6 respiraciones por minuto? No, pero sí que recomiendan que por lo menos 3 o 4 veces al día pongamos conciencia para enlentecer nuestra respiración y estar ahí, estar por lo menos 10 minutitos. Ya veréis, parece como muy poco, 6 respiraciones por minuto, pero después cuando se empieza a entrenar no es tanto. Yo cuando hago los ejercicios pues puedo hacer incluso hasta 4 respiraciones por minuto, cuando se hace, ¿no?, la respiración reteniendo. Cuando estamos en un estado de ansiedad, la respiración va a más de 20 respiraciones por minuto. Siempre que vaya a más de 20, ahí estamos en un estado de ansiedad, ¿vale? Y empezamos a hiperventilar, ¿no? Llega, ¿no? Y es como que entramos ahí la amígdala entra como en ese secuestro, ¿no? Y entramos en un círculo vicioso. Por lo tanto, hay ese trabajo de poner conciencia en esa respiración lenta para, con los ejercicios que vamos a hacer ahora y el audio que os voy a mandar, tratar de trabajar esa respiración lenta para mínimo 3 veces al día. Esto como una pastillita, igual que el médico manda el Lesatin por la mañana, mediodía y por la noche, o el tranquilizante por la noche, pues yo voy a mandar los ejercicios de respiración 3 veces al día, ¿vale? Para que vayáis practicándolo. Fijaros, modula el corazón, modula el ritmo cardíaco, enlentece el ritmo cardíaco, pero no solamente eso, sino la variabilidad cardíaca. Es decir, que los efectos que tiene en nuestro corazón son efectos que nos benefician para nuestra salud. También reduce la presión arterial y se mantiene. O sea, los estudios han demostrado que cuando se ha practicado la respiración lenta y nasal, no solamente se regula la presión arterial, ¿no? Mucha gente que tiene la presión alta, sino que después de haber finalizado y volver a la respiración normal, se mantiene esa presión estable. Reduce también la tensión muscular, aumenta la conductancia y temperatura de la piel. ¿Qué quiere decir esto?
fijaros, esto está vinculado a la capacidad de percibir las sensaciones de mi cuerpo. Cuando hacemos el escaneo corporal en mindfulness, ese escuchar el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, hay personas que están más conectadas con las sensaciones y personas que están menos conectadas. Pues eso está vinculado con esto, con la capacidad de conductancia y temperatura de la piel. Cuanto mayor sea, más fácil voy a escuchar las sensaciones de mi cuerpo. Voy a ser capaz de escuchar esas señales que el cuerpo me manda para que yo pueda atenderlo. Cuando estoy muy desconectada de mi cuerpo, no escucho mi cuerpo. A lo mejor para que a mí me dé un dolor, yo qué sé, un problema de espalda grave, una enfermedad de espalda grave, mi espalda ha estado dándome señales mucho tiempo. Si yo no soy capaz de escucharla porque estoy muy desconectada de mi cuerpo, al final se convierte en enfermedad. Es decir, que cuando yo practico esta respiración lenta y nasal, hace que mi capacidad de escuchar el cuerpo mejore, ¿vale? Por lo tanto, me beneficia a nivel físico y a nivel emocional. Disminuye la actividad simpática, o sea, está demostrado que disminuye, que el simpático lo disminuye, por lo tanto es más fácil que el sistema calma se active. Hay, fijaros, disminución de la percepción del dolor. Hay estudios ya en los que se está trabajando con dolor crónico, ¿no? Con enfermedades de dolor crónico. Bueno, pues ya se ha demostrado que la respiración lenta lo que hace es que la percepción de dolor de la persona disminuye y regula la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Fijaros, todo esto son resultados que ya se conocen en cuanto a la respiración. ¿Y por qué os explico todo esto? Porque es la manera de convenceros de que os pongáis a practicar. No es una cuestión de algo, ¿no? No es que la meditación es que respirar, no, o sea, ya es saber que si yo hago estas prácticas 3 veces al día, yo sé que mi cuerpo va a sentir beneficios. Por lo tanto, para mí esta parte de comprender la teoría es importante para comprometerme con la práctica, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacer esta práctica ahora, ¿vale? Mirad, la respiración la vamos a hacer, o sea, el objetivo, la vamos a llamar respiración silenciosa. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser hacer una respiración que apenas se escuche. No sé si alguno de vosotros que practicáis yoga, ¿no? Que se habla de la respiración Ujjayi, esa respiración que suena, que se escucha con fuerza, que nos ayuda a concentrarnos. En este caso va a ser lo contrario. Vamos a hacer una respiración que poco a poco vamos a intentar que casi ni se escuche, es decir, que consigamos respirar como si fuera a través de un hilito de aire, muy finito, ¿no? Como concentrarnos en que no haga ruido. Entonces lo hacemos como en 3 fases. Como muchas veces para conseguir esa respiración lenta y silenciosa necesitamos como hacer esos 3 pasos previos. Primero, tratamos de buscar una postura en la que nos relajemos, en la que estemos cómodos y vamos a centrarnos en la primera parte, nos vamos a centrar en observar simplemente el momento de pausa que se produce después de la expiración. Hay como una pequeña apnea que se produce cuando yo inspiro, expiro, hay una pequeña pausa, ahí es donde vamos a poner la atención que prepara el cuerpo para la siguiente inspiración. No vamos a tratar de alargarla, no vamos a tratar de modificar la respiración. En esta primera fase solamente necesito poner mi atención en ese momento de pausa que se produce después de la expiración. Cuando ya llevamos unos minutos ahí, que mi atención está enfocada y que el cuerpo se va calmando, pasamos a la segunda fase, donde voy a poner mi atención. Si os fijáis, las fases son acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que además, en la segunda fase, además de prestar atención a ese momento de pausa, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo lo más silenciosa posible. Es decir, en esa segunda fase trato de concentrarme en hacerla silenciosa, como si tratara de que no se escuchara nada y respirase a través de un hilito de aire. Ahí me concentro, ¿no? Como si pudiera respirar el silencio. Cuando he conseguido que esa fase, y llevo ahí unos minutos, se haya instalado y mi estado de relajación sea más profundo, pasamos a la tercera fase donde ya nos centramos en alargar la expiración. Ahí sí, imaginaros, si yo al inspirar, imagino que cuento 4,
pues al expirar intento siempre que sea más larga que la inspiración. Y en esa fase simplemente nos quedamos tratando de alargar la expiración, pero acumulando lo anterior. Sigo observando ese momento de pausa, sigo intentando que sea silenciosa y además alargo la expiración. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Lo hacemos? Venga, pues si no hay ninguna duda, vamos a ponernos con la práctica. A ver, el audio que yo os voy a mandar es un audio de 23, me parece, o 20 y tantos minutos, ¿no? Para que tengáis tiempo para entrenarla. Ahora a lo mejor que empecemos a hacerla, quizá no consigáis estabilizar cada fase porque vamos a estar menos tiempo, pero me interesa que entendáis un poquito lo que es la dinámica, ¿vale? Para que después con el audio, que es más largo, pues podáis entrenarla bien. Así que, si os parece, ahora sí que os podéis poner una postura cómoda. En este caso, lo hacemos en la silla donde estéis. Cuando lo practiquéis en casa, incluso podéis hacerlo tumbado, ¿vale? Porque el objetivo aquí es ¿no? que podáis estar relajados. Así que, si os parece, buscáis esa postura de comodidad y cerráis los ojos suavemente. Observando un poquito la postura con la espalda recta y relajada. Observando si hay alguna zona del cuerpo donde percibáis alguna tensión. Y poniendo la intención de exhalar las tensiones. Siendo consciente de la postura. Observando cómo el cuerpo respira de manera natural y espontánea, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. Y ahora vamos a llevar la atención a un momento concreto de la respiración. Vamos a centrarnos en ese momento de pausa que se produce después de la expiración, esa pequeña apnea, ese punto de quietud en el que puedes reposar tu atención. No necesitas alargarlo, simplemente obsérvalo. Observa cómo tu atención reposa en ese punto. Aunque sea solo un segundo. Aquí no estás ampliando la respiración. Simplemente te concentras en ese punto de pausa, en esta primera fase. Tratamos de hacerlo con curiosidad, como si fuera un juego. Explorando mi propia respiración. Quizá observando si al centrarme en ese momento de pausa, quizá incluso se va alargando de manera natural, sin forzarlo. Si mi atención se aleja de la respiración, con amabilidad regreso de nuevo.
a observar ese momento de pausa. Observo cómo prepara el cuerpo para la siguiente inspiración. Quizá vayas notando que la velocidad de la respiración es diferente al inicio de la práctica. Y cuando sientas que la velocidad va bajando, pasamos a la segunda fase. Y además de concentrarnos en observar ese punto de pausa después de cada expiración, vas a hacer que tu respiración poco a poco sea más silenciosa. Intenta que la respiración no produzca ningún sonido externo, que la resistencia del aire al paso por las fosas nasales, por las vías respiratorias, es menor. Y para eso tienes que regular el caudal del aire, hacerlo muy fino, para que la respiración sea lo más silenciosa posible y puedas conectar con esa experiencia subjetiva de inspirar y expirar silencio. Lo practicamos como si fuera un juego. Es normal que al principio nos cueste. Trato de soltar expectativas, simplemente practico. Continúo así prestando atención a ese punto al final de la expiración, haciendo que el caudal del aire sea cada vez menor. Que haya menos resistencia y la respiración sea más silenciosa. Y ahora vamos a tratar de pasar a la siguiente fase. Y ahora, además de observar ese momento de pausa, además de tratar de que la respiración sea silenciosa, como si respirases solo un hilo de aire. Vamos a tratar de alargar la expiración. Sin esfuerzo. Nos centramos en ese punto final
de la expiración. Continuamos con la respiración silenciosa y además ampliamos la amplitud de la respiración al exhalar. La hacemos cada vez más larga. Ahora quizá observa el estado de tu mente, de tu cuerpo. Observa cómo está en este momento, si hay algún cambio en relación al inicio del ejercicio. Y ahora dejamos de modificar la respiración y permite que vaya regresando a su estado natural. Presta atención a las sensaciones del entorno, del cuerpo. Y quizá poco a poco puedes ir moviéndote, abriendo los ojos. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a este ejercicio? Hemos estado 10 minutitos. El ejercicio va a ser más largo para que nos dé tiempo como a sentar en cada una de las prácticas. ¿Habéis podido conseguir más o menos alargar? Alguien por lo menos que no haya podido, que le haya costado. Silvia, bien, ¿no? Bien, perfecto. Eso también podéis comentar así por el chat. Os explico otro ejercicio. Este de la respiración en 4 tiempos, ¿vale? Este primero que hemos hecho, la respiración silenciosa, necesitamos más tiempo de práctica, ¿no? Como para que cada una de las fases se vaya asentando. Este, por ejemplo, es una respiración muy útil para momentos de estrés y de ansiedad fuertes, para momentos en los que se eleva esa sensación de agitación interna y necesito, en ese romper el círculo en el que se dispara la amígdala, ¿no? Y entramos en ese círculo vicioso, podemos usar esto, que es una respiración que necesitamos menos tiempo para hacerla, ¿no? Esta la uso yo mucho si tengo que hablar en público en un sitio donde me genera mucho estrés o cualquier situación que te genere mucho movimiento, puedes hacer este ejercicio y lo bueno es que nadie se da cuenta que lo estás haciendo. Tú puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier situación, en situaciones que te generen movimiento a nivel pues incluso laboral o social, ¿no? Podemos hacer esta respiración. Si os fijáis, normalmente respiramos en 2 tiempos, ¿verdad? Inspiro y expiro. Pues cuando hacemos respiración en 4 tiempos, vamos a hacer inspiración, retenemos con los pulmones llenos de aire, expiramos y retenemos con los pulmones en vacío. ¿Vale? Aquí estamos forzando esas retenciones, que es lo que va a provocar que haya esa bajada de la activación física del cuerpo, ¿no? Y que podamos de alguna manera desactivar ese modo alarma. Si os fijáis, no solamente hago esas retenciones, sino que voy a estar contando. Es decir, que mi atención no va a estar en esos pensamientos que me generan malestar o que me agitan, sino que mi mente va a estar haciendo ese conteo. Por lo tanto, en cada uno de los tiempos vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y reteniendo contamos 7. Contaremos más rápido o más lento en función de mi capacidad pulmonar, ¿vale? No se trata de que me ahogue, se trata de que cada uno de los tiempos dure lo mismo. Por lo tanto, iré aumentando el conteo, haciéndolo más lento en función de que vaya entrenando y mi capacidad pulmonar sea mayor.
Si os fijáis, esto sería un ciclo. Para hacer esta práctica máximo hacemos 9. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unos ejercicios de retención fuerte y me puedo marear. Entonces esto puedes practicarlo sentado hasta que veáis un poquito los efectos, pero este, por ejemplo, es como algo que podéis usar en cualquier momento, ¿no? Que empezáis a notar cierta agitación cuando queráis bajar lo que es la activación física, ¿de acuerdo? Así que de este, igual que os voy a mandar el audio de la respiración silenciosa, que dura más de 20 minutos, este es un audio cortito donde simplemente doy las instrucciones para que vosotros trabajéis en casa, ¿vale? Respiración, ¿eso qué es? Que se llama en yoga, ¿no? Pero si al final, si los yogis llevan un montón de tiempo haciendo todas estas cosas, lo que pasa es que ahora, ¿no? En Occidente como que, ¿no? Esa parte de ponerle nombres, ¿no? Más occidentales, ¿no? Y que se pueden hacer esos estudios a nivel científico, como que a nuestra mente occidental las convence un poquito más, ¿no? Bueno, en cuanto a, ¿no? Para que entendamos, estas herramientas que vemos en cuanto a la respiración sobre todo, y fijaros, se ha demostrado que la respiración, los ejercicios de respiración son más efectivos que los de relajación, ¿vale? Siempre, incluso la de Jacobson, todas las técnicas que se utilizan en psicología, ya se ha demostrado que el trabajo directo con la respiración, por eso no os voy a dar otras herramientas, ¿no? Que a lo mejor incluso en psicología nos enseñaban. Se ha demostrado que, bueno, Cristina, te vas, ya de todas maneras esto quedará grabado. Se ha demostrado que los ejercicios de respiración son más efectivos, ¿vale? Por eso son los que yo os invito a que trabajéis. Estos son como píldoras que ayudan a bajar los niveles de estrés y ansiedad, pero si queréis que esta manera, ¿no? O sea, que la tranquilidad, que la calma se vaya instalando como una manera de gestionar esos estresores de mi vida, ¿no? Y mi día a día, ahí es donde entramos en la práctica de mindfulness, ¿no? Por eso esto es como una preparación previa para comenzar con el entrenamiento en mindfulness, ¿no? Porque es incorporando esta práctica en nuestra vida cuando logramos pues llevar una vida, no tener que estar gestionando los síntomas del estrés y la ansiedad, sino que podemos como conseguir ese nivel de calma y de tranquilidad que se mantenga, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Como te da unas herramientas para gestionarnos de una manera mucho más sana. Por lo tanto, ¿no? Para mí los dos pilares fundamentales para realmente conseguir una vida más plena, con más calma, ¿no? Y con más sentido, sería la práctica de mindfulness y de la atención plena, que empezamos en enero con el siguiente intensivo, y después hacer un trabajo, no solamente la práctica de mindfulness, sino hacer un trabajo de autoconocimiento. Si estoy en momentos de ansiedad muy alto y tengo momentos de malestar muy intenso, el trabajo a nivel individual sería el primer paso, y después para mí el trabajo en grupo, ¿no? Y muchos de vosotros aquí habéis hecho grupo conmigo, para mí el trabajo en grupo es súper potente, ¿no? Yo trabajo individualmente solamente cuando son casos en los que por circunstancias estoy pasando por un momento de crisis fuerte, que necesita hacer ese trabajo más individualizado, quizás en situaciones donde la ansiedad ya está muy, muy alta, lleva mucho tiempo. Pero después el trabajo en grupo a través de esos cursos también de autoconocimiento y enneagrama nos ayudan a tener las herramientas para saber cuáles son los patrones de pensamientos que a mí en concreto me enganchan al malestar y al sufrimiento, ¿vale? Así que yo simplemente comentaros que para llevar un poquito el seguimiento de lo que hagamos este mes, el 18 de diciembre, viernes, haremos un taller, pero será diferente. Hoy, pues, éramos muchos y ha sido, pues, bueno, pues yo hablando, una charla y dar alguna herramienta. Para el taller del 18 de diciembre, sí van a ser 2 horitas y media, van a ser máximo 25, porque sí vamos a hacer un trabajo de compartir, de trabajar en grupo, y ahí sí que seguiremos, ¿no? Evaluaremos un poquito cómo ha ido el trabajo con la respiración y seguiremos haciendo trabajito para ir avanzando antes de los cursos de enero. Así que nada, bueno, y ya pues los cursos intensivos, bueno, el curso para los que os habéis apuntado a los intensivos será gratuito, tanto al nivel 1 como al nivel 2, que algunos de vosotros habéis apuntado ya.
este será gratuito, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si os apetece alguna preguntita que tengáis, alguna duda, por mi parte, yo lo único es mandaros por WhatsApp los audios, el ejercicio de respiración en 4 tiempos, el ejercicio de respiración silenciosa y otro ejercicio de respiración abdominal, es decir, 3 ejercicios de respiración para que practiquéis durante este mes y el ejercicio de visualización y relajación que aunque no es, ¿no? Ya se ha demostrado que la respiración es más efectiva, pero nos viene muy bien para por la noche, ¿vale? Para ponerlo cuando nos despertamos por la noche y poder recuperar el sueño otra vez. Así que, si os parece, o me escribís un WhatsApp y yo lo reenvío, o intento a todos los que habéis apuntado mandaros los audios por WhatsApp, ¿vale?